Buen día. El día de hoy abarcaremos lo que es la práctica 3, determinación del tiempo de mezclado en un bioreactor tipo tanque agitado. Y bueno, para empezar con la introducción, primeramente, ¿qué es un bioreactor y para qué sirve? En la industria, la generación óptima de productos a gran escala es fundamental, y para lograr esta producción se utiliza maquinaria como lo son los bioreactores. Un bioreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos. Este proceso puede ser aerobio o anaerobio, y estos bioreactores son comúnmente cilindros variando en tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos, y son usualmente fabricados en acero inoxidable. En términos generales, un bioreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propicias al organismo o sustancia química que se cultiva. Estas condiciones pueden ser pH, temperatura, concentración de oxígeno, flujo de gases, por ejemplo, de nitrógeno, de dióxido de carbono, etc. Y estas condiciones deben ser cuidadosamente monitoreadas y controladas. Lo primero que hay que entender en el diseño de reactores biológicos es que, contrario a los químicos, su cinética no está determinada exclusivamente por la velocidad de reacción y las variables que la determinan. Aunque se puede describir de manera similar a la química, la cinética biológica también depende de características intrínsecas del organismo o cultivo, tales como el crecimiento y tasa de división celular, así como del tipo de operación que se lleve a cabo. Por eso, lo primero que se define en el diseño de un bioreactor es el propósito de su utilización, es decir, qué tipo de cultivo se va a utilizar, el modo de operar y el proceso de cultivo. El conjunto bioreactor-sistema de cultivo debe cumplir con los siguientes objetivos: mantener las células uniformemente distribuidas en todo el volumen del cultivo, mantener constante y homogénea la temperatura, minimizar los gradientes de concentración de nutrientes, prevenir la sedimentación y la floculación, permitir la difusión de gases, nutrientes a la velocidad requerida por el cultivo, mantener el cultivo puro y en un ambiente aséptico, maximizar el rendimiento y la producción, minimizando el gasto y los costos de producción, y reducir al máximo el tiempo. La aplicación de los bioreactores es amplia. Un ejemplo es en la producción de medicamentos, que a menudo se utiliza el cultivo de células o microorganismos en bioreactores. Se trata principalmente de procesos por lotes en los que se llena el reactor por completo y tras el transcurso del tiempo de reacción o de crecimiento se vuelve a vaciar. La presión y el nivel deben monitorizarse continuamente para poder obtener un producto final de alta calidad. También son utilizados en el tratamiento de aire contaminado, el cual consiste en el uso de microbios para consumir contaminantes de una corriente de aire contaminado. Casi cualquier sustancia con la ayuda de microbios se descompondrá dado el medio ambiente apropiado. Otro ejemplo es la depuración de aguas residuales con aplicación en áreas como revisiones críticas, tratamiento de aguas residuales municipales, domésticas e industriales, y tratamiento para purificación de agua, entre otras. Por lo que, como podrán pensar, pues el bioreactor es el centro de todo proceso biotecnológico. Y de manera muy general,
Existen tres modos de operación de un bioreactor caracterizados por la forma en el que el sustrato es alimentado al tanque. Existe el modo discontinuo, en el cual las células se cultivan en un recipiente con una concentración inicial sin que ésta sea alterada por nutrientes adicionales o lavado, permaneciendo el volumen constante y solo las condiciones ambientales del medio son controladas por el operador. Existe también el modo semicontinuo, en el que los nutrientes son adicionados de forma intermitente y según sea el objetivo de la operación, este modo mejora la productividad. Aquí cabe mencionarse que un proceso de este tipo está restringido por la capacidad volumétrica del reactor. Y por último, también existe el modo continuo, en el que, como su nombre lo indica, consiste en alimentar nutrientes y retirar productos continuamente, y de esta manera, bajo ciertas condiciones, se puede alcanzar un estado estacionario donde no existe variación con el tiempo del volumen del bioreactor. Existen lo que son los bioreactores de tanque agitado, que son los reactores más ampliamente empleados para el cultivo de agentes biológicos como células, enzimas o anticuerpos, y son contactores donde el bien mezclado entre fases se obtiene principalmente por agitación mecánica interna. El impulsor debe proporcionar una agitación suficientemente rápida para dispersar todos los compuestos y lograr una concentración efectiva homogénea dentro del bioreactor. El diseño técnico de un bioreactor de tanque agitado para un bioproceso debe determinar el volumen requerido que depende de la producción. Por tanto, es necesario conocer las velocidades de los diferentes fenómenos implicados, como lo son el transporte de masa, transferencia de calor, red compleja de reacciones, etc. Y combinar las variables y parámetros característicos de cada uno de estos fenómenos en un modelo cinético que describa adecuadamente la evolución compleja del sistema biológico. Para ello, deben formularse los balances de masa y energía. Un parámetro importante en los procesos realizados por bioreactores es el tiempo de mezcla. Este tiempo de mezcla se define como el tiempo necesario para alcanzar cierto grado de homogeneidad partiendo de un estado completamente segregado luego de la inyección de un pulso de trazador. Como trazador, es posible utilizar una sustancia coloreada con iones hidroxilo, iones hidronio o cualquier otra sustancia que pueda ser medida en el tiempo y que no altere la dinámica del sistema de mezclado. El tiempo de mezclado de un bioreactor dependerá de su diseño, geometría, formas de las hélices, de la viscosidad del medio que se esté utilizando y por supuesto de las revoluciones por minuto con que se trabajen. Un comportamiento típico de una variable ensayada en el tiempo puede verse reflejado en la siguiente figura, donde C va a ser igual a la concentración instantánea del trazador y C sub infinito será la concentración final de equilibrio. Aquí en los tanques agitados, la agitación se lleva a cabo mediante el movimiento de dispositivos mecánicos
tales como impulsores de tipo turbina o propelas, y por el movimiento ascendente de burbujas de aire introducido en el fondo del tanque. En la literatura se han utilizado diferentes tiempos de mezcla para diferentes grados de homogeneidad, como el tiempo de mezcla 90 para un 90%, el tiempo de mezcla 95 para 95% y el tiempo de mezcla 99 para 99%. El porcentaje será la relación de la concentración en el punto de medición a la concentración media final. Y pues con esto existen diferentes técnicas experimentales para la determinación del tiempo de mezcla. Esta determinación del tiempo de mezcla implica agregar una entrada de trazador, generalmente una entrada de pulso, en alguna ubicación en el reactor y midiendo la concentración del trazador en función del tiempo. Luego este trazador se distribuye por todo el recipiente, mezclándose con el fluido en el reactor hasta lograr una concentración uniforme. El método de medición va a depender del tipo de trazador y en los últimos años se han desarrollado diferentes técnicas de medición, tales como la visual, con tomografía de impedancia eléctrica, fluorescencia inducida por láser y termografía de cristal líquido, entre otras. Y bueno, continuando con el desarrollo de la práctica, se medirá el tiempo de mezcla siguiendo los mismos pasos en tres condiciones diferentes que serán sin agitación, con agitación y con burbujeo de aire. Primeramente se deberá medir el diámetro del tanque, el impulsor, la altura del tanque y altura del líquido con y sin aireación. Posteriormente se encenderá el controlador del bioreactor y se calibrará el electrodo de pH. Deberemos llenar con agua destilada el tanque del bioreactor hasta 5 litros y dejar en reposo por 10 minutos. Posteriormente, los pasos a seguir en los tres experimentos, es decir, sin agitación, con agitación y en presencia de burbujeo, son agregar al tanque del bioreactor 1 mililitro de hidróxido de sodio 1 molar y monitorear el cambio de pH cada 10 segundos. El pH del agua destilada del laboratorio es de alrededor de 6.7 y este aumentará con la adición de hidróxido de sodio hasta 9.5. Se deberá determinar el tiempo transcurrido desde el monitoreo de la adición de hidróxido de sodio hasta que la nueva lectura de pH se estabilice cerca de 9.5 a 10. Una vez estabilizado el pH en 9.5, se deberá adicionar 1 mililitro de fenolftaleína, el cual servirá como trazador, y se determinará el tiempo transcurrido desde el momento de la adición de fenolftaleína hasta que todo el líquido dentro del tanque del fermentador adquiera un color rosa de forma homogénea. Una vez terminado el experimento, se deberá vaciar el líquido del fermentador para un nuevo experimento. Como conclusión, a partir de esta revisión de la práctica 3, podemos concluir que es realmente importante
conocer el tiempo de mezcla en un bioreactor para un proceso biotecnológico, ya que, como sabemos, la generación de productos a nivel industrial de calidad y en el menor tiempo posible es siempre uno de los objetivos principales en una industria, y es importante también considerar las condiciones y factores que favorezcan la disminución del tiempo de mezcla, ya que los microorganismos o células son capaces de realizar su función deseada con gran eficiencia bajo condiciones óptimas. Y de acuerdo a esta práctica podríamos tomar la agitación o presencia de aireación como tales factores.